Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal, Hauser? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. No, el Tropi no. Estamos acá. Sí, estoy Estamos. viendo ahí El Tropi está el azul. tropi que le. El ¿Cómo? Tropi. Estoy azul. Hombre, está, Sí, no se te sí, ve. arrancamos bárbaro. Arrancamos de puta madre, como siempre. Mae, pones live y ya se me caga la conexión, es una Pusimos mierda, man. like, está la gente acá en Está el chat. entrenada esa cámara. Ni Y ya, modo, vale verga. nada, nada, nada. A ver, hoy es el último programa, no podía faltar la cámara La mal de. cagada, la La cagada, cagada del obvio. Tropi no podía faltar. Bueno, un programa muy especial porque, bueno, es el último. La verdad que ya que es el programa número 14. El último programa fue el número 13 y no pasó nada malo para los creyentes de las cosas malas y la negatividad y el número 13. No pasó nada malo. Hoy estamos en el último programa, el 14, cerramos el año, porque la verdad que ya vienen fechas como, bueno, fechas raras de fin de año y todo. Y bueno, la cámara del Tropi no revive y me está poniendo nervioso. A ver, ¿No volvió? no, ¿qué va Mae, a no entiendo volver? cómo no No, volvió. no valió, no valió. Ah, qué pereza. A ver, no sé. Lo raro Reviso. es que yo Sabe los que, veo sabe que bien. es el último Es el programa y le último está programa, metiendo por eso todo. es. Es el último programa Dice, y ya no voy a estoy. fallar todo lo que pueda fallar ahora en mi última oportunidad. Sí, sí, que se falle todo y listo. A ver, voy a tirar el ninja de vuelta del Tropi ahí. Pero bueno, desapareció el ninja también, es todo más raro esto. Bueno, No, acabo de refrescar. entonces, nada, gente, eso, que es el último programa y ahí volvió. Ahí va, ahí va. Y bueno, vamos a despedirnos por quien dice, pero bueno, vamos a hacer el programa normal y al final nos despedimos y nada, el Rama no está porque ya producción antes de que cumpla el año ya lo echó, increíble, estas cosas pasan. Así es dura la vida, pasan así. Entonces, bueno, vamos. Todo para ahorrarse la indemnización. Sí, sí, Tremendo. dijeron, no, hasta el año que viene no te vas a sacar. En diciembre no. Este lo echamos en noviembre, así que nada. Bueno, vamos a pasar a las noticias, gente. Vamos a la noticia de la semana. Y ahí está la Mrs. Hauser por ahí, un saludo. Saludos a Mrs. Es el último Hauser. programa y van a pasar cosas El raras, último boludo. Es tremendo, programa. todo El junto, último sí, sí. programa y pasan tantas cosas que no se entienden. Bueno, va a salir el Gallares por Retrobit, va a salir físico, la reproducción de juego de Mega Drive con licencia oficial. Tropi, contame algo de este juego. Es duro como la puta, pero es muy bueno, es muy emblemático. Duro como la puta, Buenos ¿por qué? gráficos. ¿Qué te hizo? Buenos gráficos, buena música, mae. Pero es bastante, tiene una buena dificultad. Muy bonito. Me alegra muchísimo que estén trayendo títulos de Renovation de nuevo, por así decirlo. Si bien en la licencia de abajo dice Reno Games o Renov Games o algo así, mae. Renovation publicó Gallares en América. Ajá. Entonces puede que tengamos más títulos de Renovation. Y cuidado porque Elemental Master lo publicó Renovation también. Ah, mira. Elemental Master de Technosoft. Entonces esperemos, ojalá venga Elemental Master por Retrobit más adelante. Bueno, está a unos $55, 55 euros según el mercado. La edición física muy bonita. Para los que les guste... no puedo poner bien la imagen, centrarla, pero bueno, está guapísima porque el tipo que hizo la foto hace 200 años lo llamaron de vuelta para hacer la foto para el anuncio de ahora. Sí, güey. Así que nada. Lo peor es que Bastante bien se Pensé que conservó era- porque los amantes de estos juegos por lo general son unos pilcha vieja y se conservan peor que este tipo. Y este tipo, dentro de todo, bien, bien. Vamos a No, darle un te iba a aplauso al decir hombre. que me llamó la atención. Yo pensé que era el mismo publisher que los Sí. que habían estado publicando ahora el Glade Lancer y algunos No, otros. no, es otro. no. O sea que se ve que hay como una movida de traer juegos de lo que era Mega Drive y específicamente shooters, ¿no? Sí, a Claro. ver, la movida es que son reproducciones al fin y al cabo. No va a salir por ahora, o no sé si Sí, está en los claro. mercados digitales. Va a ser un cartucho, caja, el cartucho precioso con caja transparente. El cartucho transparente y nada, buenísimo. Para los que les guste, el precio no es nada loco. Lo bueno que, mirá, acá en España, para los de Españita, en Extra Life se puede reservar a 55 euros. El mismo precio que
que en Retrovida. Además, si reservás creo que no pagás envío, si no el envío son 3 euros nada más en España, así que bien, porque no tenés que comprarlo en otras tiendas raras, lo tenés acá, Retrovida. Ojalá todas estas ediciones salgan así como más en tiendas más normales, accesibles y no cosas raras. Así que yo no lo jugué el juego, no sé si lo voy a jugar, pero me alegro que empiecen con estas movidas así, que sean cartuchos como los antiguos, reproducciones y lo que sea, pero que sean accesibles y sin tramas. Cosa que está difícil que no pase eso. Bueno, salió un juegazo, el que le gusta el Rama. Bueno, por eso lo echó producción porque dijo, no voy a dar esa noticia. Le dijimos nosotros, sí, la tenemos que dar, hermano, acá tenemos que ser objetivo, esto es así. Ya salió, la semana pasada habíamos anunciado de que iba a salir, pero bueno, ya salió claro, DOJ. Joder, es que se llaman todo igual estos juegos. El Dodonpachi, el Dodonpachi Sayadojo, y iba a decir Sidagojo, pero queda feo. El Sayadojo. No, el DOJ. Pero es el Sayadojo o no es el Sayadojo. No, corregime, boludo, no me dejes mal. Daiyoho. El Bueno, no sé ni Daiyoho. cómo puta se dice. Así digo yo, Daiyoho. vale verga. Se llaman todo igual, estos juegos valen verga para todo el mundo. Bueno, resulta que ya salió. Está en Steam. El de Don Pachi Daiyoho. No es que si nosotros decimos mal el nombre nos caen. Don Pachi, parece el gordo Santa Claus. Don Pachi, jojojojo. Jojojojo, escuchá vos, Santa Claus. Escuchá, que si decimos el nombre mal nos caen todos los pilcha viejas ahí con las puntas hacia adelante para decirnos, che, está mal el nombre, todo. Bueno, el Dayagojo, el coso salió en Steam, baratísimo el precio, ya lo compré, creo que está de oferta con un 10% de descuento. Acá en España por lo menos está 3,60 euros. Vos tenés la placa original de este juego, no del Gmode, porque obvio, es la conversión de móvil, de celular. Los japoneses jugaban esto en celulares GSM, imagínate. ¿Vos tenés la placa original de esta, Tropi? Sí, la tengo. Vale. ¿Cotiza? Sí, ha subido mucho de precio últimamente. Siempre se mantuvo barata porque existen las conversiones de IGS, de PGM, que son cartuchos. Entonces, Ketsui, ESP Galuda y DOJ siempre se han mantenido a un precio... ¿Qué es barato? O sea, las placas originales costaban de $600 a $700 hace un par de años. Y ya ahora creo que ya andan por 1,000, 1,200. Ah, baratísimo. Es que todo se ha duplicado. No. Ahora todo se ha duplicado, man. Dame dos. Entonces son baratos. Bueno, los creadores de los Rolling Gunner vienen con proyecto nuevo que se llama Falter. Qué nombre más raro, mamita querida. Y bueno, no se sabe nada, ni de fecha ni nada, pero están trabajando los pibes. ¿No? ¿O sabes algo vos, Tropi, que estás metido acá en la onda? Yo no sé ni verga, tal vez Hauser, que está más metido ahí entre los devs, ahí, colegueo, aquí con los amigos, aquí mis devs, un abrazo a los devs, aquí. Por ahora solamente hicieron un anuncio en un evento público y no hay mucho más. Así que bueno, me tocará esperar un poco a ver qué onda, pero la verdad que tener la posibilidad de que estos mismos devs sigan apostando a los SHMUPS está buenísimo. Sí. Buenardo, entonces. Y otras noticias. En Steam anunciaron el G-Darius. Así que ya pónganlo en su lista de deseado, como hace el gordito del sabor acá siempre, en tu lista de deseado. No sé G-Darius HD, el HD, el nuevo. El G-Darius HD, el que salió hace nada en Switch y PlayStation 4, ya va a salir en Steam. Todavía no salió, pero va a salir. Y también el Cosmic Collection, que ya salió. Y el Collection Arcade. Y se puede comprar a 32 euros. Uy, mamá, cómo duele. Pero bueno, ahí andamos. Y terminamos con las noticias de hoy. La verdad, bastante noticias esta semana. Más lindas las noticias de los anuncios, ¿no? De, por ejemplo, de la compañía Rolling Gunner. Porque todo lo que es un SHMUP nuevo siempre nos viene como el IP de a ver qué tal va. Así que nada, ¿qué te parecieron, Tropi, las noticias? Madre, me alegraron muchísimo, mucho movimiento para fin de año, que eso es bastante bueno. Yo espero que para diciembre salgan más mierdas porque es la temporada alta de ventas. Pero nada, al final nosotros somos los que ganamos, los consumidores de los shooters, y vos ha estado movido este año, en realidad. Vos sí que gana como consumidor de los shooters. Yo no gano ni ver.
Pero bueno, y a Hauser le da igual, no le quiero ni preguntar porque él ya sabía todas estas cosas. Él se codea Sí, con los obvio. devs, él Tú sabes ya, esto del otro la- ya lo del sabe otro de qué año, va lo el del juego otro del año. Rolling Gunner y no nos lo va a decir. Ya lo Ya jugó, sabe, ya lo jugó. ya lo digo, jugó, es verdad. ya se Bueno, lo cuando pasó. le llegó el engine al le llegó como un mes antes que los devs. Ya está, Para probarlo. ya se lo pasó. No, es que de hecho ustedes están haciendo la joda ahora, pero estoy en este mismo momento tratando de silenciar a un dev que me está escribiendo por privado. Pero no se escucha. De ¿verdad? acá no se escucha, no te preocupes. No se Buenísimo, escucha, perfecto. no tenés por Porque qué me estaba silenciar. saliendo la notificación de Vale. Discord todo el tiempo. Ok. Bueno, terminó la entrevista. Feliz 2022 para todo el mundo. Cerramos. Nada, mentira. Tenemos la entrevista. Dije terminó la entrevista, terminaron las noticias. Ahora vamos a... Qué pelotudo soy, perdón, es que dormí poco. Está nervioso. Está nervioso porque como es el último programa, quería que sea un poquito especial y bueno, acá movimos los contactos, Hauser presionó, Tropi mandó a la gente esta que no es de muy buena, que no tiene cara de muy buenos amigos y apretaron para que nos saliera esta entrevista. Apretamos gente y entonces nos salió una entrevista como yo creo que no necesita presentación, pero bueno, para los que no lo conocen, es él o de los youtubers más grandes en el contenido SHMUP de habla inglesa y bueno, salió de Estados Unidos. Es un canal que por lo que yo estuve mirando tiene poca, es de corta vida, es un canal que no tiene 2 años. Sí, acaba de empezar. No llega a acaba de 2 empezar años, tiene 1 año y 1 año largo, supongo. Pero la verdad que lo está petando. Me encantan los videos, me encanta el personaje, pero me encanta esa trama loca, ¿viste? De los personajes, él actuando. Y o sea, me parece que es como hasta humorístico. O sea, un montón de humor. Que al principio como que me costó entenderlo porque yo no entiendo nada en la vida, pero cuando lo entendés, o sea, te da más gracia encima. Porque vos decís, joder, de puta madre. Ahora, confieso que mi parte favorita es de Shmup Junkie actuando como Shmup Junkie. Eso para mí es lo más divertido. Cuando él actúa de él mismo, ¿viste? Cuando tiene a Timmy, ¿no? El personaje. Y él, por ejemplo, le habla a Timmy. Y entonces Shmup Junkie actuando de Shmup Junkie es mi parte favorita. Siempre, ¿viste? Es como, porque bueno, yo como un poquito de actuación estudié, entonces eso de actuar de sí mismo es como lo más difícil, ¿no? En el mundo. Y entonces eso me da muchísima gracia verlo hacer. Te caíste, Tropi, por favor, y no te veo en el OBS Ninja, por eso me pongo nervioso. Qué raro, yo no te veo a vos, pero veo a los demás, entonces todo bien. Vale, entonces, nada, vamos a darle entrada a Shmup Junkie con un aplauso muy fuerte y bueno, agradeciendo de que esté acá. Shmup Junkie para la gente, vamos. ¡Bravo! ¡Saludos! Ahí salió. A ver, ¿estamos? Sí. ¿Se ve? Sí, está perfecto. Está perfecto. ¿Se ven o cagué? Ok. No, estamos bien. Shmup Junkie, how are you, man? Thank you for being here. I'm good. Thank you for having me. No. I appreciate it. We appreciate your presence in this show, in the last show of the year. We wanted to make something big, so we have you right here. So there's no bigger way to end the year. And okay, we are going to start with the interview. Are you nervous or something, or you feel chill, good? How are you? I'm good. I'm chill. I'm ready to go. Okay. Hauser, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. La cámara no está, por eso te pregunto. Ahí va. Okay, we are going to start. I like to make this wide questions. Gordo, ¿no? Dime. estás en vivo en Twitch. Listo, ya no estoy. Le di mal a un botón. Ok, gracias. Okay. Me llegó la notificación y me acabo de meter y lo vi. We were alive on Twitch for 20 seconds For a second. or something like I put the wrong button, pero estamos okay, we are okay. Shmup Junkie, I like to make this question because they are like deep or something like that. So I want to ask you, who is Shmup Junkie? Who is Shmup Junkie? I'm just a junkie.
Uh, I get the reason I say that when people ask is because it's easier to say what I'm not. I'm not a shmup master. I'm not a shmup expert. I'm not a shmup super player. I'm just a junkie. Meaning, the whole purpose of me and my channel is I just want to share my love for the games with everybody else. So you see, my channel is not focused on 1cc's or gameplay. You see, I don't post those kinds of things. It's not that it's not important. It's not me. It's not who I am. I want to make fun videos. I want to bring new people into the genre. Um, and I want to focus on nostalgia and humor and community. So it's not important, my gameplay exactly. It's more about, just sharing my passion and love for the games and the genre with everybody else. And that's the main reason for my channel. So if you ask, who is Shmup Junkie? Shmup Junkie is just someone who's like everybody else that just loves the games. I'm not an expert. I just love playing them. And I want to share that with everybody else. Tropi activo. Ok. Lo que dijo Jonky es que es más fácil para él decir quién no es. Entonces, Shmup Junkie es solo un junkie, pero él no es un master, él no es un super player, él no es como esa eminencia, por así decirlo, sino que es solo alguien que ama el género, que ama los shooters y que además trata de hacer eso en los videos, de hacerlos divertidos, de traer más gente al género por medio de esa conexión, digamos, de esa forma. No es tan importante, bueno, sí, es importante, pero él no trata solo de enfocarse en los 1cc's o ese tipo de información, sino que nada, es eso, él es como alguien que disfruta el género y trata de llevarlo a otros. Okay. Oh, sorry. Se está muriendo el gordo. Yeah. Okay, Junkie, tell me, which was the first shmup that you ever played? First shmup I ever played, I was probably 3.5, 4 years old. So I don't know if it counts. Defender on the Atari 2600. That was probably the first shmup I ever played. Of course, I was young. That's a very, very difficult game for anybody to play, especially a 4-year-old. But it's the first shmup I remember. As a kid, I just came to the United States from Russia. I was lucky that we got a 2600, and that was one of my first games that I remember playing and enjoying was Defender. Ok, Defender fue el primer shoot 'em up a los 3, 4 años que probó. Nos contó que justo acaba de venir de Rusia, que lo probó en el Atari 2600 y que es un juego bastante difícil, inclusive, o sea, para alguien tan joven, así decirlo. Sí, es el de que vas moviendo la línea, ¿no? Ajá, de un lado hacia otro. Ah, okay. Junkie, I have to say thank you to you because for you I met Lord of Thunder. It's one of my favorite maps right now. I love that game. Yes, Lord of Thunder is like brutal thing, and I knew it for your channel. So I want to ask you, the next question is, why do you do all this? Do you think it is important to make an extra effort to promote shmups? Yeah, of course it's important. I didn't originally start my channel with the idea that I'm just going to promote shmups, but I think because it's a genre that used to be so popular and loved, and it's much more of a niche now, and I think there's a lot of people out there that really loved, these games growing up, and like me, got away from them a little bit, as they got older and life and everything else. And with modern gaming, a lot of things changed. But I think a lot of us older farts like me, when we start playing them again, it brings back all of those memories, and I think there's a lot of people out there that want to get back into it, but they don't know about the community. They don't know about what's going on.
And I think with what I've been doing, and even before me, like Mark and Hauser and everybody else, it's made a really, really big difference, showing people that there's a community out there and bringing more people back into the genre. So, yeah, of course, I do think it's important. And that's why I decided to focus on it, because it's a genre that a lot of people want to get back into. They just don't know it's coming back. Ok, lo que nos dice es que sí, es importante para él. Y que, o sea, que es importante para él que los shooters fueron algo grande en el momento y que ahora es algo más nicho, algo más pequeño. em, y que para él es importante como traer estas personas a la comunidad, a una comunidad que nadie, o sea, que la gente no sabe que existe y que desde antes ya se ha venido haciendo con lo que venía haciendo Mark, lo que venía haciendo Hauser y demás, em, de atraer esas personas a esta comunidad. Entonces sí, él considera que es bastante importante que se hablen de los shooters. Sí, una cosita, perdón, antes de las próximas preguntas, acordémonos de traducir la pregunta también, así la gente Es verdad, me que está olvidé. mirando el programa Sí. que sepa un poco también cómo viene la movida. Me olvidé Disculpen a completamente. todos, pero sí, no, es muy difícil nada, preguntar, hacer las preguntas, hacer la traducción, prestar la atención a lo que dice. Así que nada, sepan disculpar. Claro. Ok, yo voy a preguntarle Shmup Junkie que cuándo empezó él a coleccionar y si Ujú. tiene algún shooter favorito. No, que si tiene todos los shooters del mundo y cuál es su siguiente objetivo. Ok. All right, Junkie. So I want to know, when did you start collecting, and if you have all shmups in the world right now, all the catalog, and what's your next target? Um, it's funny, I don't really consider myself a collector either, even though I have a lot of the shmups now. I've only been collecting for maybe 3 years, 3, 4 years. I have some games from a long time ago, from when I was very young. Like my Lords of Thunder copy is my original, game that I bought when I was a kid, because I just love the game. I played in the seat. I don't want to give it up. But so I just started collecting for nostalgia. I bought some PC Engine games. I got my old PC Engine back, and I just slowly started building it. And when I joined Instagram, I didn't even know collecting was a thing. I didn't know so many people were buying these. So I was watching other people do it, and I wanted to do it a little bit too. Mhm. But I mainly do it for nostalgia, because I want some of these games that I used to love playing when I was a kid. I don't really care about the value. I don't care what they cost. Mhm. Um, I'm not trying to, I'm never going to grade my games or anything like that. I just like looking at the corner and, I see a game and it reminds me of, playing it when I was a kid and, that experience, being able to open it and look at the manual. And that's how it started. So yeah, no, I don't have every shmup. I have every PC Engine shooter for sure. I have every single one. I collected them all. But for everything else, I have a lot. I have a lot of Mega Drive shmups and a lot of Saturn Yeah. shmups, but I'm not trying to get every single one. I just, I get what brings back memories for me and something I want to have. Ok, nos dice que él empezó a coleccionar desde hace poco, hace unos 3 años, 4 años. Em, y nada, que empezó, él mantenía copias como el Lords of Thunder de su copia original desde joven, y que luego empezó a coleccionar por nostalgia también. Ujú. Y nada, él no se considera un coleccionista, por así decirlo. No le interesa todo el lado del coleccionismo de mandar a hacer created los juegos De y graduar los juegos, la moda esta de Wata y Sí, todo sí. eso. Toda esa movida no le interesa. Em, y nada, sabe que no tiene todos los shooters de PC Engine, pero no tiene toda la librería de los shooters en general. Eh, y nada, que comenzó como eso, como cuando entró en Instagram no se había dado cuenta que había toda una movida de coleccionismo, la vio ahí. Y nada, entonces empezó como nostalgia a colectar lo que quería y nada, y que ahora tiene un montón de juegos. Voy a meterle una preguntita, a ver, en el medio de esta es,
Junkie, are you going to collect PCB or arcades? A little bit. I just started because I didn't have a super gun until a few months ago. Mhm. So I've collected a few so far. I picked up Outzone and Tatsujin O, which I'm waiting for. And I want to just have the PCBs that I can't get anywhere else. So like I picked up ZX because it's hard to play anywhere else. Things like that. It's such an expensive thing to collect that I'm not collecting them so much as I'm getting the ones that I want to own and play. And someday when there's a good collection, like I know ZX is getting a Arcade Archives release, and if it's a really good one, I might not need my PCB anymore, and maybe I will sell it. Ah, okay. But right now, I'm just enjoying playing PCBs because it's so new, and it's like a new experience. So I'm gonna get some and see where it goes. Ok. Entonces que colecciona PCB, las placas arcade. Le pregunté si coleccionaba placas arcades, que son para... Que lo que quiere coleccionar son placas únicas que vos puedas jugar en el arcade y que no tengan otra conversión u otra manera, ¿verdad? De lo Sí, que se correcto. pueda jugar. Entonces él dijo, Como dio un ejemplo. ¿Qué juego es ese, Tropi, que estoy perdido? Sexes es de Konami, es como la contraparte o la respuesta de Konami para R-Type. Ujú. Y X-Multiply es una mezcla de ambas. Entonces, jugar Sexes es una mezcla de ambas. Sexes solo ha sido porteado para PSP en el Salamander Collection. De hecho, es la única forma que puedes jugar Sexes. Hasta Y hace ahora, poco. sí, hasta hace poco Arcade Archives anunció que lo van a portear. Es el que tiene el bracito, ¿no? Que se va moviendo o algo así, ¿no? El juego. Es una nave que tira como un option, como el de R-Type, Sí. y el option tira como unos brazos, como los de Ese. X-Multiply. Ese, vale. Entonces, es esa respuesta de Konami a esas contrapartes Claro. que estaban muy de moda. Entonces, Y que Yankee va a coleccionaría esas cosas, pero que si el de Archive sale bien, o sea que lo vendería. Él nada más quiere correcto. jugarlo y ya está. Como que no. Como Sí. que la colección de Yankee está lejos de lo que es especular y lejos de las malas prácticas de coleccionismo, sino que lo hace como un amante de los shooters, como también los Stropi, y quieren jugar y experimentar y tenerlo lo más posible, ¿no? Sí, Vale, podés hacer la siguiente pregunta, perdona, yo quería hacer claro. esa pregunta ahí porque me parecía interesante. Ok, voy a preguntarle cuál es el siguiente objetivo porque no me respondió. Junkie, so what's your next target based on collecting? If you're looking for something specifically? In general, I don't think so. I've already got so many games, I'm out of room. I don't know where to put everything else. I got to start I getting hear rid you. of stuff. So I don't actually have a specific target. I know there's still some PCBs I'd love to have, like games that you can't play any other way yet. Some from Toplan, like the one that you mentioned earlier, V5. Games like that I would just love to own because there's no good way to play it otherwise. But right now, if anything, I'm kind of happy where I am, and I get something here, something there, but I don't think Okay. there's any like big target or anything that I have that I'm just waiting for. What I'd love to have is a great cabinet. That's Mm. my target. It's more about how I can play it. I would love to have just some cabinet that I can rotate, whether it's an egret or something like that when I have the room, so I can enjoy it more and set it up. That's probably my biggest. O sea, That's a good target. el objetivo del target sería un arcade en que pueda rotar la pantalla, de su target más. O sea, sí, el Sí, arcade. que- Yo también, ese es mi objetivo también. Vamos a ver si algún día se nos da. ¿Vas a Ok. preguntarle si querés la otra? Sí. Sí. Voy a preguntarle que si hay algún shooter que no le gustó Y que no y quería que tener. no quisiera tener. Junkie, is there any shmup that you don't like and you don't want to have? Like, you don't care about it all? Oh, sure. I mean, there's lots of terrible shmups out there. Of course, for like the PC Engine, I've got Deep Blue and I have Rock On, and the only So reason I bad. have them is because I was so close to having a full collection. It's like, okay, well, I might as well just get them because otherwise it's like 2, 3 games that I don't have. I don't want to have them. I just have them. So yeah, no, there's of course plenty of them.
that I have no problem selling someday. But yeah, if I definitely have no love for Deep Blue. When I'm finished with it, I can throw it back into the ocean where it belongs once I'm done with it. Ok, que sí, que Entonces nos sí dice los hay, que ¿no? sí, que sí los tiene, como Deep Blue y Rock On. Yo tengo Rock On, PC Engine es demasiado malo, man. Es un juego muy malo. Deep Blue Qué también raro es que vos digas que terrible. hay un SHMUP malo, ¿eh? Claro, como lo dice el Deep, Junkie, cuando lo Deep dice el Blue, gordito es bueno. Deep Blue no es el que juega Juan Man, que está como re orgulloso de haber One sacado man. el One CC de eso. Me parece que Yankee lo conoce. Yankee knows Juan Mal, maybe. Oh yeah, I'm using his footage from Deep Blue in my video that I'm working Mirá, un on saludo a because Juanma. I don't want to play it again. I didn't want to play it again for my video, so he's gonna let me use his footage for my PC Engine video, so I can just use his gameplay instead. Nice. Cheers to Juanma de Uruguayan SHMUP player. Okay. Qué bueno. Ok. Sí, perdón, No, ¿terminaste? iba a traducir eso, Sí. que él va a usar el gameplay de Juanman. Sí, Un del saludo a gameplay de Juanman que Juanma. nos Un está viendo saludito. Yes, para este video del PC Engine. Big thank you to One Man to make it so I don't have to play that game again. Que gracias por jugar, gracias por subir ese video así no lo tiene que volver a jugar. Sé que es un desastre ese juego. Pero bueno, el Juanma tiene Sí. esa fama, en lo que es. Tiene esa fama de jugar juegos medio feos, ugly, ¿no? Entonces, bueno. Which are the difficult things about collecting SHMUP? ¿Cuáles son las dificultades de coleccionar SHMUP? The only difficult thing about collecting shmups is the wallet. It's expensive. The prices. It's a niche genre, but it's big money now. So, I've tried to slow down a little bit. I've got the games that I want, and I'm trying not to spend a fortune on any of the other stuff. Not too much. Some games are hard to find, of course. They're Yeah. rare, but if you have the right connections, know the right people, it's not that hard to find them. It's not hard to spend your money if you really want to spend your money. In Costa Rica, you need the right weapon. No. So he's referring that I'm actually like stealing from people and all No. that, but This collection. Ok, vamos a traducir entonces. Em, El problema es el precio, ¿no? Como creo que todos son. Son más raros, claro. Sí, son lo más Sí, raro. El es problema muy, no. muy nicho y encima ahora aumentaron muchísimo el precio en Sí. general. O sea que lo que ya era Ujú. caro ahora se fue a las nubes. Así que Tremendo. no. Claro. Dale a la siguiente, Claro, Faust. yo le quería preguntar cómo creó el personaje de Shmup Junkie o cómo se le ocurrió esta idea, ¿no? Porque es como algo, un ángulo medio único de su contenido. Y si tenía alguna experiencia previa para creando contenidos. Junkie, how did you start with the character Shmup Junkie? And did you have any experience creating YouTube videos? No, zero experience. My first video, I really had no plans for a big channel or anything like that. I created the name. I wanted something that was universal and that was just different and funny. And I started creating videos for the PC Engine Mini. The reason I started my channel is, I was excited about the PC Engine Mini. I saw other reviews and I didn't like them. Nobody was reviewing them that really knows the PC Engine, that understood the system and the games. So I wanted to do something special. I wanted to get people excited about PC Engine, not just shmups. So I made a series of videos, 3-4 videos, highlighting the different games and what it is and why it's special and why people should check it out. And a lot of my Instagram friends and community supported me, and the videos did really good. And I had a lot of fun making them. So because I had fun and because they were well received, I just kind of kept going and, slowly, expanded and kind of improved what I was doing. Okay, and Okay. Pará. about the... Habría que perdón, la traducción. Sí, traducirlo. Dale nomás. Que bueno, empezó los Ok. videos como una forma de diversión, tuvo buena recepción en lo que es Instagram. Él quería mostrar lo que es el PS Engine Mini, acá en Europa el Core Graph Mini. Y bueno, resulta que él había visto muchos vídeos de los cuales no le cerraban por cómo lo analizaban. Pero bueno, de hecho yo
miré su vídeo para decidirme la compra del PS Engine Mini, del Choreograph Mini, acá en Europa. Y bueno, porque él lo da también de un enfoque dentro de los SHMUPS, pero él quería como transmitir el amor por la PS Engine y no solo con el tema de los SHMUPS, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, 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 eso fue lo que vi. And I was thinking about the you have this different angle when you are creating content. When it's not just doing some like doing something that tells you things like technical stuff to people, but you created a couple of characters, and all your episode has this interesting format where you have like Timmy and all that stuff. So um, I was interested in why you decided to create the videos that way. Um, because I wanted to make shmups fun again. I wanted to make it not about, there's a lot of really great players out there, that are already doing 1cc's and gameplay, and I'm not the right person for that. So I wanted to do something different. I wanted to do something for, the majority of people that just play, that aren't experts but just want to have fun with them, that just have fun with them. So I wanted to create some characters that I can do some back and forth. I created Timmy originally for a technical video for my HDMI video because I wanted kind of like the other side, someone that's dumb or funny, or, so I can talk back and forth just to make it a little bit more entertaining. But it's all about just making the games fun and interesting, and, trying to do something different than everybody else was doing. And really, it's because I was having fun. I wanted to find a way to have fun while making my videos. Entonces, And that's where Timmy came into the picture. lo que dice entonces Chunky, que le preguntó Hauser de por qué creó esos personajes que tiene como Timmy. Y bueno, resulta que para darle el componente humorístico, porque él no se considera un super player ni el gran jugador, entonces lo que quiere mostrar es como ese componente de humor dentro de sus vídeos para transmitir lo divertido que son los SHMUPS, ¿no? Y por eso tiene ese enfoque diferente, más de datos, de técnicas, quiero decir, datos técnicos sobre determinados SHMUPS, sino que más por diversión. Y creo estos personajes, un personaje Timmy que es como el estereotipo de niño tonto que no sabe jugar y eso. Y nada, que al final lo hace por divertido, y además lo más importante, que él mismo se está divirtiendo. I have to admit, Junkie, that my favorite character is when you make about yourself. When you discuss with Timmy, that's my favorite one. Okay, can you tell us something about your next video? Yeah. I've been working on it for a long time. I mean, the last video I released was over a month ago, because I'm working on the all PC Engine shooters reviewed video. So I'm reviewing every single PC Engine shooter that's ever been released, which is like 120 something games. It's so many, so I'm doing short, like 1 minute reviews of, and ranking them, like giving them tiers in alphabetical order, every single game. It's going to be like a 3-hour long video that I'm doing. So it's just a crazy amount of work. I don't know what I was thinking when I decided to do it, but I know that I'm the right person to do it. And if I don't do it, nobody else is going to do it. There's no good record of every single game, all the hidden games, the shooters that are in other games, just it's a really big task, but I'm enjoying it. I'm taking my time, and when it's all finished, it's going to be finished soon, a couple weeks. I'm going to do a big premiere. So nice. So I'm going to be live, when it premieres. I'm going to chat with everyone about the games for 3 hours. I am very I am very hyped about that video, man. So yeah, I'm going to do something fun. I'm going to do a giveaway. I'm going to do like a lottery where people are going to guess, what I ranked all the games in advance, and the person who gets the most correct will win something, and they're going to find out live during the video while it's going. So,
it's a big project and I'm excited about it, and that's what's next. Resulta que esa era la pregunta que quería hacer, me parece súper importante, que es sobre su próximo vídeo, porque hace tiempo que está ausente Chunky en YouTube. Y bueno, su próximo vídeo va a ser un trabajazo porque va a agarrar todos los SHMUPS de PS Engine y va a hacer unas mini review de cada SHMUP de PS Engine para meterlos todos en un vídeo y conozcamos todos los SHMUPS que hay, que él dice que tiene él tiene la colección completa de los SHMUPS dentro de PS Engine. Entonces va a ser como mini reviews y le quedó el video, va a ser como de 3 horas. Va a ser como 120 juegos, va a ser una locura y bueno, lo va a estrenar en YouTube, va a estar en el chat, escribiendo en directo, va a dar premios y todo, así que yo les recomiendo que se suscriban al canal, obvio, si te gustan los SHMUPS, obvio que ya tenías que estar suscrito, porque luego en el estreno y todo lo vamos a ver como una gran avant premiere, porque la verdad que el vídeo tiene su tiempo, toma su tiempo, va a durar como 3 horas. Y o sea, va a estar buenísimo, pero lo más importante, yo estoy muy entusiasmado de ese vídeo porque como siempre, por el tema de que vamos a aprender de los SHMUPS dentro del catálogo de la PC Engine. Incluso mencionó que hay algunos casos donde vos tenés shooters dentro de otros juegos, así que eso va a estar bueno como Claro, para descubrir cosas descubrirlos. Le voy a preguntar cómo prepara los videos, que eso me interesa un montón porque hay mucha buena edición ahí. Junkie, how do you prepare your videos? I've gotten better at it. It used to be where I would just make whatever I thought was a fun idea next. I didn't have 3 or 4 videos planned in advance. I was just kind of doing it for fun. Now I try to think a little bit in advance. I get other people's opinions on my Discord of what would be some good ideas. But the most important thing is just the idea. So, once I come up with an idea and I want to do it, I spend time writing a good script, just putting together something that'll be fun, entertaining. And if I like the idea and I like the script, then the rest is kind of easy. That it takes time, to do the recording and footage and everything else. And it's a lot of editing work. It takes maybe, if it's a 1 week video, a short 1 week video, maybe 40, 50 hours of work. If it's a 2, 3 week video, it's 100+ hours of work. Wow. I have no idea how many hours I've put into this PC Engine video that I've been working on already. Better don't count it. Better don't count it. Bueno, tiene preparación de los vídeos, o sea, los prepara tiene su script, su guión, y luego le lleva muchas horas. Por ejemplo, un video le puede tomar una semana, un video corto, tiene como 30, 40 horas un video corto y cuando son 3 vídeos le toma más de 100. No planea los vídeos así como de 3 o 4 vídeos planeados, sino que lo va haciendo al trote, ¿no? Un video tras el otro. Y bueno, que él si ve que el tema está bueno, luego viene todo ese trabajo de edición, de grabar y edición en ese orden. Y bueno, le lleva su tiempo. Pero bueno, es algo que quería preguntar. Al final, o sea, parecen videos. Cuando vos mirás un video, todo el trabajo que hay detrás no se ve. Y, joder, ver que son 30, 40 horas en un vídeo medio corto, bueno, los que él llama corto, pero en verdad son informativos y largos, lleva un montón de horas, la verdad. No sé si me escapó algo, Tropi, vos corregime nomás y agregá lo que quieras. No. Nada más estaba diciendo eso y no sabía cuánto le iba a tomar este nuevo video de 3 horas. Perdoná, Tropi, que te pisé la pregunta porque de repente pensé que yo era el verde, pero sigo siendo el rosado. Mal yo. Dale. All right, Junkie, so I want to ask you, how does YouTube impact your life? I mean, has it an impact to you right now or not at all? Or Yeah, of course. Mainly in 2 ways. One, I mean, it's fun. I enjoy making the videos. So it's just a good hobby and it's a way for me to share with everyone else. I've met so many great people since I started. So it's impacted my life that way. I've met a lot of the Spanish community I never would have met before. I'm meeting people all over the world in Japan, people that I'm talking to and chatting with that, I never thought would happen. So that's one way it's impacted my life. The other way is I just have a lot less time. Yeah. It's like the biggest, it's the biggest free full-time job you can have. Where you lose 40, 50 hours in a week, making a video. And it's just a hobby.
it's really what it is. So um, because of COVID and because I've been home a lot more and working from home, it's allowed me to do that. But I'm trying to find a balance because in the beginning I was spending too much time, making videos and not enough time for everything else. And then, I'm trying to find the balance between, home life and everything else I'm doing in work and making the videos now. Ok, la pregunta fue, lo que le preguntó Tropi fue en qué manera impactó en su vida su canal de YouTube, si ha cambiado en algo y eso. Pero bueno, Tropi, traducirle nomás. Sí, lo que le pregunté fue eso, cómo le ha impactado YouTube Sí, sí. su vida. Y me dijo que es un buen hobby, le ha impactado, digamos que a forma de comunidad, porque se ha podido acercar a la comunidad hispana, también ha podido hablar con gente de Japón, pero también es un hobby que le ha consumido muchísimo tiempo. Entonces otra forma que le ha impactado es ya no tiene tiempo para nada. Y ahorita con todo esto del COVID, desde que puede pasar desde la casa trabajando y también dedicándole tiempo al hobby, está tratando de encontrar un balance entre cosas de la vida en general, el hobby y me imagino que su trabajo también. Entonces, nada, eso es lo que nos estaba comentando. Y le voy a preguntar por qué cree él que la gente ve sus vídeos. Me parece una pregunta importante como ¿no? Como una reflexión sobre su canal. Junkie, I think this is a very tricky question or very deep. It depends the answer. But I would like to ask you, why do you think people watch your videos? Not too hard of a question. I think actually it's entertainment, nostalgia, and community. Probably Nice. those three things. Nice. And that's why I focus my videos the way that I do. It's people just look forward to it. It's the world's been going through a very difficult time, a very depressing time. And a lot of people need something, so I think with my channel, a lot of people have found that, they've remembered nostalgia from when they were young. So with my videos, I try to bring that back. I try to bring back that kind of innocence and excitement and love for the games, and then kind of create a community where, we talk about it and enjoy it and, comment and chat. And, I think that's the biggest thing about my channel is, I'm taking a fun, entertaining approach to it and giving people a distraction from, what's going on in the world right now, and remembering, what was a better time for us in our mind. Nice. Lo que dice que él cree que su canal es visto por 3 puntos que son entretenimiento, nostalgia y comunidad. Entonces, bueno, por estos tiempos que estuvimos pasando, la gente también necesita como distraerse, ¿no? Y entonces desenfocar un poco. Al final la respuesta yo creo que es clara, concisa. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo con lo que dijo de su canal, cómo se enfoca. Una cosa que dijo también que me pareció interesante, que es que él apunta a que la gente, que haya como algo nostálgico, que la gente, que ahora que la están pasando mal por temas de COVID y lo que sea, que tenga como una oportunidad de recordar cómo se sentía cuando jugaba estos juegos antes. Bien. Le voy a preguntar si juega otro tipo de juegos, a ver qué le sacamos ahí. Mirá, ahora no dice FIFA y me deja acá durmiendo. Junkie, do you play any kind of games? Oh, wow. Yeah. I play literally everything. I know people think, they're always surprised when they find out that I play other games, besides shmups or arcade games. But, I've been playing games since I was 3 years old, and I just love games, period. I grew up with the NES. So, yes, I play shmups. Yes, I love arcade games. I love platformers. I love, those kind of challenging arcade style games. But I also play every kind of game. I play RPGs, for example. I've finished every single Final Fantasy game there is. I play RPGs in Japanese, even though I don't understand them. I've played first-person games. I've played Resident Evil. Bloodborne was my favorite game of the entire PS4 generation. Yeah. I finished every corner of that game.
And I also like relaxing games. I play with my wife. My wife has played Breath of the Wild for 300 hours. Yeah. Wow. And I sit with her and I help her and, she watches me play, that kind of thing. So I like relaxing games like Gris and Journey. Sometimes playing games like SHMUPS is about the challenge, and the Yeah. fun, like Mhm. platformers. And other games are like reading a book, where it's not very challenging. It's easy, like playing Ghosts of Tsushima, for example, Yeah. that I just played. I played through the whole game. My wife watched, we just talked. We had a good time. She enjoyed the story. So it's like reading a book. So different games, different goals. Um, Mhm. but yeah, so on my free time when I'm not playing shmups, I play everything else, in the evenings, relax with my wife. And there's almost no type of game I don't play. Ah, nice. Bueno, que juega de todo, principalmente porque dice que empezó con la NES, con la NES, la Nintendo. Y bueno, de ahí que juega de todo. A veces no juega solo shmups, le gusta jugar, bueno, dio ejemplos ahí que todos hemos escuchado, como Resident Evil. Juega juegos de primera persona. Le gusta relajarse y jugar juegos como el Journey, que es un juego que vos vas y... Bueno, es que también para pegar el bajón de los shmups está muy bueno. Dice que la gente no se lo cree cuando le dice a la gente, che, yo juego otras cosas, además de shmups. Fanático del Bloodborne, que se recorrió cada esquina del juego. Mirá, yo ya conozco 2 fanáticos del Bloodborne. Bueno, con Junkie 3, porque está Ramq y bueno, mi amigo Genki, que se juega todos los Bloodborne. Y todo el Bloodborne más que nadie. Y bueno, fanático del Bloodborne, de la generación esta de PlayStation 4, parece que la ha disfrutado un montón. Y bueno, nada, que es un tipo que juega de todo, no está solo cerrado. Y con su esposa que juega Breath of the Wild porque les parece que... Me gustó el concepto que dijo, que hay juegos que son como, Ajá, yo iba a decir lo mismo. como leer un libro, ¿no? Como leer un libro, Sí, entonces que está vas muy pasando. bonito, mae. Así que bien, bien, bien. Dale, Hauser nomás. Em, ¿Yo? ¿Sigo? Ok. Sí, sí, sí. No, yeah. I saw Metal Slug free in your channel. Do you like run and gun games? I think you do because you say that you love all types of games. But I want to ask what is if you find something common between run and guns and shmups? Yes, of course. The biggest thing in common, of course, is just the rhythm of the game, the arcade style of gameplay. Whether it's shmups or run and gun platformers, it's all the games are about timing, timing and rhythm and repetition and practice. So once you become good and you play, it's almost like it feels like a dance. If whether you're playing Contra or Metal Slug or any shmup, they have something in common, and that's probably why I love playing them so much. The Metal Slug video actually was a test. It was when I was just starting my channel. I just had an old Instagram video and I uploaded it because I just wanted to upload a video as like just a test, more than anything. Um, you know, I love the Metal Slug games. I'm not an expert at them like Mark is. Um, I'm more into platformers more than anything. Ninja Gaiden is my all-time favorite like series and platformer. I love those games. But yeah, so the answer to your question is yes, of course. I do love the Metal Slug games, run and gun in general, just any platformers because I grew up with NES and platformers were so, the number one genre at the time. I love them. I'm probably better at platformers than I am at shmups. Ah, ok. More than anything. Bueno, le preguntamos porque, bueno, tiene un video del Metal Slug 3 y bueno, era un video de prueba, pero bueno, ya ahí descubrimos que creo que le gustaban los run and gun, entonces le preguntamos qué es lo que tenía en común y él dijo eso, timing, práctica y bueno, esquivar, entonces como que ve que tienen mucho en común los componentes de lo que son los shmups dentro con el género de los run and gun. Como la vez pasada le hemos preguntado a Mark, que lo dijo, le hicimos qué encontrar en común junto a los fighting games, ¿no? Bueno, Sí, También dijo sí. que, yo lo voy a... él se sentía más habilidoso con los juegos de plataformas que con los shmups. Ah, ok. Yo voy a Sí. preguntarle cuál es su mayor logro dentro del gaming. Ujú. Vamos a ver qué tal nos va. Hey, Junkie, so
What's your greatest achievement in gaming? It's It's funny. kind of a trick. I never viewed achievements in gaming like a thing until recently, unless till I started playing shmups more seriously, Mhm. because I always played them for fun. So for me, the greatest achievement is just how many shmups I've been playing since I started my channel, even more, than I was before my channel, and how many I've been able to learn faster and finish and just get better at them. So for me, my greatest achievement was probably my first scoring competition I ever did, which was the Soldier Blade competition that Mhm. you, Saul, remember. Yeah, Uh, I remember that. just because it was the first I ever played it. It was the first time, I spent a week playing one game and, playing it for 3, 4 hours a day, until I just achieved that, like, I don't remember if it was 650, 660, whatever score I got. Mhm. For me, that was a big achievement because it was my first, because I wasn't used to playing for score or for 1cc. I just played for fun. Um, so yeah, there's lots of very, very difficult games I finished um, as I was growing up, but I didn't see them as achievements. It was just, I was happy to have enjoyed them and finished them. Um, Mhm. but so for me, the achievement is just how many shmups I've been playing lately and finishing and enjoying them and being able to do that. Ok. Nos dice que el mayor logro ha sido cuántos shooters ha podido jugar desde que empezó en este trayecto, por así decirlo. Él no veía los videojuegos como algún logro, o inclusive con los shooters, que es algo más competitivo, sí decía que empezó a sentir eso, pero que a la larga ha jugado más shooters ahora que antes, que lo tenía como un hobby. Entonces que para él ese es el mayor logro. También todo comenzó hace como 4 años cuando Junkie hizo un caravan de Solar Blade. Ujú. Lo manejamos por Instagram. Yo participé en ese caravan hace 4 años, nos hicimos. em, y de hecho él lo ganó porque estuvo pusheando su récord personal. em, y fue ahí donde él sintió como ese achievement de que iba hacia algo más. A partir de ahí fue que ya se hizo todo lo que ha logrado hasta ahora, pero para él el logro es cuántos shooters ha jugado desde entonces. Me imagino que bastante. Ah, ok. Um, Yankee, do you think that it's hard to make people play and get into SHMUPS? Um, I think it's not that hard. I think it's hard to get new people to play. Yeah, like it's it was pretty easy to get people who used to play shmups and just kind of stopped playing them and forgot about them to play them again, because all you have to do is make it fun. That's why I focused on my videos, is just showing shmups and how exciting and fun they are again. So focusing on that in my videos. Um, and you see all these people coming back, in the comments saying, "Oh man, I used to play these games. I love them so much. I don't know why I stopped, but after I started watching your videos, I started playing them again because, you got me excited about it." And that's all it is. It's if you can get people excited about something, then it's easy. And that's all it is. The hard part is getting new people, excited about it, because it's something they don't know. It's something they don't understand. It's just not common anymore. New shmups don't come out, that are, for like PS4 and Switch, unless they're older shmups or indie shmups. No big Ujú. And AAA games. and do you think So that Espera, tenemos que traducir lo que él dijo y la pregunta. ok. No, lo que le había preguntado era básicamente si él sentía que era difícil meter gente o interesarse por los shoot maps. Lo que dice básicamente es que es fácil traer gente que por ahí jugó en su momento a los shooters y por ahí se olvidó o por lo que sea o se enfocó en otros juegos y como que traerlas de vuelta es sencillo, y que es mucho más difícil traer gente nueva al Nuevo. género. Y por eso él se enfoca mucho en este concepto de lo que es el entretenimiento y tratar de transmitir a la gente como esta sensación de diversión
poder hacer que eso sea un poquito más fácil. Yo ahora lo que le quería preguntar es si él cree que para la gente nueva hay que hacer algún tipo de adaptación o algún esfuerzo extra en ese sentido, Ujú. eh, eh, digamos como si tuvieras que enseñarles algo más a este tipo de jugadores. Focusing on on new players, so people that never play maps, or maybe they know what it is but never played SHMUPS seriously. Do you feel that uh, you have to do something extra, like some extra effort to teach people how to engage or get into the games? Like, uh, I don't know, like if you had to teach something extra that other more mainstream games don't need to. Te pillaste. Oh, Yeah, okay. Sí. maybe a little bit. Um, I think for me, what I found the best way is to combine them with other genres and show how similar they are to some other games that people like to play. So if you notice in some of my videos, I don't just show shmups. Like, I'll show other similar type of games. I'll show platformers and some run and guns or things like that. Or like when I showed Goodnight, for example, which is not really a shmup, but it's kind of like a shmup. Um, so I'm trying to broaden my reach a little bit, so because if you just do shmups, then people who aren't looking for it will never find it. So I want to broaden my reach a little bit and then bring them in with something else that might be interesting. And then at the same time show them some shmups too, and they see it. And if I present it in the right way, they're like, oh, that game looks really cool. I didn't know about this, or I didn't think about this. They came to see one thing, but then they also saw something else. And they weren't expecting it. And it sparked their interest, and then from there, then they can see, what the games are about and some of my other videos. So you're right. You do have to set the expectations that it's an arcade style of game. Um, but if you start with that, you can't bring in new people. You just have to show them something familiar and then excite them with something new. That's what I'm trying to do anyway. Ok, lo que él dice que está bueno es que sí, que en cierto punto sí, que lo que él trata de hacer es de tal vez, digamos, como introducir otros juegos o otras cosas que sean similares o que estén como cerca de los shoot 'em ups, incluso cosas como más populares como para ver si la gente, digamos, puede llegar como a sus videos y por ahí más adelante sí meterse más de lleno en los shoot 'em ups. Por eso él creo que mencionaba también como algunos run and guns, otros juegos Claro. más dentro de lo que es el mundo arcade. Ujú. Y bueno, el concepto detrás de esto sería mostrarles algo que la gente esté como más familiarizado y después mostrarles algo nuevo. Claro. Dale, dale nomás. Um, yeah, I'm going to ask a little bit about the community. How do you see the community of shoot 'em ups, and if, in your experience, if there's any difference compared to maybe other communities you've been involved with? Personally, I think the shmup community is amazing. It's probably one of the best in existence, and it's so much closer and so much friendlier than that I was expecting, and why I've engaged so much with it. Um, Most gaming communities are not like that. They they're not small enough, so you get a lot of toxicity. Ujú. You get a lot of toxic people, you get a lot of negativity. You have so many people coming from different directions, and there isn't a sense of community. It's just people arguing, complaining, and it's I'm talking about like broader gaming communities, or console specific communities. Sony versus Mike's, stupid stuff like that. Ya. um Since the shmup community is so niche, it's so small, and yes, of course, there's the little, Ya. cliques, that toxic cliques that only see it their way, and if you're not a
serious player, and if you're not playing for 1cc's, you're a sellout or you don't matter or whatever. But those small groups are not important. Yeah. It's cool. It's cool. It's a free country. They can have their groups and do whatever they want. But the overall shmup community, between Mark and myself and Elixir, and everybody's just so together. Everybody's so friendly and helpful and welcoming to new players. I think it's a very unique community, and there's not many other communities out there like it. Which is why I have so much fun with it, and I want to kind of continue with it. Nice. The Lo shmup que, community is special. yeah, and in your Discord there is a really good vibes in your Discord, your community. There are a lot of good vibes there. I always passing by there, and I always receive so much love for the community and your community too. Lo que le preguntó House es sobre la comunidad, cómo ve la comunidad de los SHMUP y comparado con las demás. Y él dijo que la comunidad de SHMUP es diferente, que bueno, es fenomenal, que siempre están los boludos y los giles de siempre, pero bueno, que dentro de todo la siente una comunidad muy cercana, muy cálida, como esto es nicho. Él se siente que siempre le tiran buena onda, que no importa cómo jugás o lo que sea, sino que al final lo importante es que vengas a disfrutar del género, que sí, que como que no encuentra toda esa toxicidad como que hay comparado con otros Sí, lo que dice también es que comunidades. está bueno que él ve como una ventaja el tema de que sea una comunidad pequeña, Ujú. en el sentido de que vos tenés como más tiempo de conocer a la gente y que no es solamente como gente que viene y va y que tira como, viste, como que cada uno viene con su verdad, como a decir lo que quiera y por ahí se generan discusiones, como, no sé, decir Sony versus Nintendo, cosas Claro. así, sino que hay más una sensación como más cálida y más de que realmente cada una de las personas como que aporta algo diferente y están todos como dentro de la misma comunidad. Vale. Oh, one important thing I wanted to say was, I said a big part of, I think video games in general, retro gaming games, is something to bring people together. Ujú. In my mind, arguing about video games doesn't make any sense. I don't understand it. There's so many problems in the world right now. There's so many things to argue about, between politics and COVID and everything else. So many things that are separating people. This hobby is something to bring people together. So anytime I see anything the opposite of that, I have no time for it. No. And I'm trying to focus on that, because you can argue about anything, but it doesn't make sense. There's no point. If we're doing this as a hobby, the idea is, games in general can bring people together, and it's something that all of us have in common. We have different political views. We're different in so many ways, and we could argue about all kinds of different things. But when it comes to our love for shmups or the genre, it's something that we all have in common. It's something that brings us all together. And that's kind of where I'm focusing what I'm doing, because we need that right now. We need something that we all love and that we can all share together. Not something to divide us, because there's enough of that in the world already, right? Ujú. Ya. Sí, Bueno, lo que sí, dale Sí, nomás. no, House. lo que acaba de decir es que, agregando a la respuesta que dio antes, que digamos, él en su mente como que la idea esta de digamos, discutir sobre videojuegos le parece ridículo habiendo tantos problemas reales como afuera, que su concepto, como ve la idea de generar comunidad, tiene que ver con encontrar como eje a los shoot 'em ups y que la gente pueda como acercarse y encontrar como puntos en común desde ese lado y aprovechar ese potencial, este, y no estar, y no, digamos, no al contrario, no de estar como dividiéndose o con Claro, que le parece ridículo argumentos. el tema de discutir por videojuegos cuando ya hay muchos temas afuera para discutir, muchas diferencias. Entonces, nada, que él no tiene tiempo para cuando se arma una discusión, él no tiene tiempo para eso, porque al final hay mucho tema para discutir y en los videojuegos el objetivo es que junte a la gente y él ve como ridículo Claro. esa parte. Dale, Tropi, nomás.
Ok, yo le voy a preguntar que cómo ha sido su experiencia organizando las competencias y los caravans. A Dale. ver qué nos lleva eso. Junkie, so how was the experience organizing the caravans and stations? Oh, the experience there organizing the caravans on my Discord. Yeah, yours. Yeah, honestly, it's a lot of fun. The caravan that I did again with Soldier Blade that you were part of was so Mhm. much fun. You know, I had such a good time, you know, with a small group doing that, that it showed me that it can bring people together, you know, around something and then create a really fun community event. So I knew then that if I ever, and once I actually had a Discord, I didn't know what was going to happen, but once it started growing, I knew that's something I wanted to do, or I wanted to have the caravan events and bring people in and have everyone just play and have fun and share. Um, Especially because you can't do it live, you know, with people all over the world and with COVID. So it was Mhm. a perfect way to like have a community event and have people chat and basically not just focus on scoring, even though it's scoring, but also just share and communicate and, you know, have fun. It's, you know, it's difficult to compete with shmups. It's not like a fighting game. It's not, you know, Mhm. one on one. So the event kind of helps create that atmosphere of we're playing for a few days and we're sharing and we're competing, but we're also helping each other. Yeah, it's Time. part of the caravan. Like we're against the computer, if that makes sense. We're also trying to beat the computer as a group. So it's kind of a weird vibe, but it works. Nos dice que empezó hace cuando en el primer caravan de Soldier Ujú. Blade, en el que yo participé hace 4 años y eran 30 personas si acaso. Entonces que empezó como eso pequeño, que la pasó tan bien que cuando empezó el Discord eh, comenzó con los caravans y que fue muy agradable también la vibra, por así decirlo, de la gente y de todos participando, porque además los caravans son diferentes, no son como los fighting games, porque vos estás como compitiendo por puntaje, pero además están todos ayudándose entre todos para mejorar. Entonces eso es lo que lo hace diferente el caravan. Ok. A menos que se me haya olvidado algo No, más no, de lo que no. dijo, pero Bien, bien. Bien ahí tu trabajo. ok, Dale, le voy Tropi, a meta, preguntar, meta. voy a preguntarle si tiene algún interés en algún proyecto en especial en la comunidad. So, Junkie, do you have any interest in some community projects? I mean, anything that caught your eye that is going on in the community right now, or is there something that is popping right now that you will want to jump in? Well, I mean, I'm interested in all the community projects, of course, anything to do with shmups, but like right now, obviously the big community project is your upcoming, you know, Super Mata Marcianos jam. He pronounced Yes. it well. It's gonna be awesome. Yes. So, I mean, that's what's coming up. I'm not saying that just to promote it. I mean, that's what's coming. I mean, what Hauser has been doing to help promote it has been Yes. amazing, Yeah. beyond what you know, all of our expectations. So I'm excited that it's, you know, getting so much attention. Anything that helps generate money for the community, that helps bring in more people, and also helps grow the Spanish community, um, you know, is fantastic. So I mean, of all the upcoming events, I mean, that's the one that's on my radar right now, that I'm looking forward to, because of course, you know, I'm going to help and be part of it and chat with you guys and participate as much as I can. Nice. You know, I mean, it's very difficult for me, because of how little time I have with everything. So, you know, committing to a 1cc is very difficult for me to do. But even when I can't, you know, I'm still going to contribute. I'm still going to put a video together for you guys. I'm still going to show up and chat with you guys, you know, and help promote the event every way that I can, Thank you very much. because I want it to do well. We appreciate that. I appreciate it. Bueno, lo que le preguntó, bueno, lo de los próximos proyectos interesados en los SHMUPS, él dice que se interesan todos los proyectos. Y que ahora que el próximo proyecto que ve es el del Marcianos Jam, por eso lo pronunció de puta madre, la verdad. Y bueno, que nos va a dar una mano en lo que pueda, que va a estar ahí, quiere contribuir desde los vídeos, desde el chat con su presencia.
va a ayudarnos a mover el tema para que esto crezca y que también nombró la comunidad española, ¿no, Tropi? ¿Es así? Sí, 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 dice que va a participar en la mayoría, en lo que pueda, que por cuestiones de tiempo Claro, difícil para todo. le va a dificultar, exacto, pero inclusive aunque él pudiera tratar de hacer un 1cc, se le dificulta porque no tiene tiempo prácticamente. Pero nada, está bastante emocionado del evento, de lo que la comunidad hispana está haciendo y va a tratar de contribuir en lo que pueda para que la comunidad hispana crezca también, promoviendo el evento y demás. Claro. Eh, Ahora sé que le podías preguntar, Tropi, algo sobre el SHMUP Fan, o sea, la fundación de SHMUP que sí, él eso es está lo que le voy a preguntar haciendo. en este momento sobre la fundación, en qué consiste y demás. Ujú. Vamos a ver qué nos responde. Junkie, what is the SHMUP fund that you started? How is it started? What is the fund behind? What's the whole idea behind that? Honestly, the whole idea is just to help the community and help the genre grow. I mean, that's the number one reason. And the only reason I started it is because, I have affiliate links in my videos and, and I make money from, ads, for example. And, I started selling merchandise. And Mhm. really, you know, I'm not that interested in doing it for me. I want to just grow the community. So Mhm. when I saw, some money coming in from these different things, I wanted to do something important with it. Before there was a fund, I was using the money for other things and for other donations and charities. It's something I do with my business that I have. I don't need the extra income and the money coming in from YouTube Ujú. Nice. for this. So I want to use it for something that's more important. Um, and that's where it all started. Once I started seeing some money, I was like, what can we do with this? You know, can we help indie developers? Can we help the community? Can we help, great magazines like Shmup Mania that like Mhm. Felipe is working on? Just how can we help grow the genre? Can I take this money and use it to help all of us and to help, people that are keeping these games going for us? And so I didn't think too much into it, and I need to spend more time talking to you guys and everybody else in the community on the best ways to use that money. So Mhm. it's not just about me and what I decide I want to do with it. I want to bring in everybody and just get everybody's take, everybody's opinion, and Ujú. you know put it to the best place, where it will help the most. Ok, nos dice que empezó como parte de la comunidad, del fondo, que tiene la ventaja o el privilegio de que no necesita, por así decirlo, este dinero extra que viene de YouTube, de los ads y demás, y que él prefirió usar ese dinero extra, invertirlo en donde realmente se necesita, entonces ponerlo de vuelta a la comunidad, a los devs, a los indie developers, a la revista como Shmup Mania, Ujú. en fin, varios proyectos que están pasando. Entonces él decidió usar ese dinero extra y devolverse a la comunidad y pasar él. En realidad, algo muy curioso que menciona es que él no decide qué hacer con el fondo, sino que la Sí. misma comunidad le ayuda a él a determinar si se distribuyen esos fondos. Entonces, no, bastante interesante por ese lado. Hauser, Gordo, ¿no podés ¿querés? decir algo más por fuera de lo que dijo Yankee? ¿Podés decirnos algo más del SHMUP Fan? Em, sí, bueno, en realidad él ya lo explicó como bastante bien. Digamos, lo que sí yo puedo agregar es que tal vez hay gente que no sabe, pero hay muchos proyectos que salen de la comunidad que necesitan financiamiento. Y tal, Ujú. digamos, por ahí la gente lo hace como de onda porque Claro. está, no sé, quieren ayudar o quieren como generar algo nuevo o ven alguna necesidad en la comunidad y tratan de solucionarla. Ujú. em, digamos, es tanta la pasión que tiene la gente que muchas veces pone dinero de su propio bolsillo para bancar estas Claro. cosas. Claro. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, la Shmup Wiki, que surge básicamente de esta idea de que los contenidos, toda la información sobre los maps en general en Internet está, pero tenés que saber bien dónde buscarla, está Claro. muy dispersa, muchas veces está dentro de foros o de lugares como medio que quedaron muy viejos o muy inaccesibles para lo que es Internet hoy en Ujú. día. Entonces,
la posibilidad, la Shmup te da la posibilidad de que los contenidos van a estar todos dentro de un Claro. solo sitio y que cualquier persona puede tener la libertad de poder agregar contenido sin necesidad de depender de otra persona. Bueno, y Entonces, todo por eso ejemplo, cuesta si vos, mucho dinero y entonces por eso está claro, una de las causas de los SHMUP Fan. Y simplemente luego, eso, por ejemplo, sí. perdón, no, te decía, No, por lo que pasa es que estás ejemplo, teniendo como mala conexión, entonces se te entrecorta Te está todo. cortando la bueno, voz. no, Por eso. seguí vos entonces, perdón, seguí vos entonces, dale. Entonces, bueno, ya más adelante daremos detalle de cómo con la Mata Marcianos Jam estamos apoyando a la fundación de SHMUPS. Y bueno, más adelante daremos detalles, ¿no? Haremos un programa previo al... Este es el último programa acá, pero haremos una intro a lo que es el evento y ahí comentaremos más detalles porque son cosas que están en proceso y se están cerrando. Entonces Se están desarrollando, claro, papi. se está cocinando. Se está cocinando, papi. Le estamos metiendo salsa apenas. Rico, como diría el Tropi, ¿no? Entonces, nada, esperen, y ya daremos detalles, ¿ok? Bueno, esta pregunta me encanta hacerla, por eso me la pongo en rosadito, porque la quiero hacer yo siempre, por como dejarlos. Junkie, what do you think about the Spanish community? The first thing that it came to your head. You can tell us. The Spanish shmup community is incredible. I mean, out of even more so than the English speaking community, you guys it's smaller, it's more niche, but at the same time, you guys are more passionate and spend more time promoting the genre and trying to grow it than anybody else. I mean, putting out magazines, putting out your own events, so many new channels popping up, all the work that, like Hauser is doing, there's more people in the Spanish community, shmup community, trying to do something for the genre in the games than almost anybody else. So I mean, it's pretty amazing actually, and I'm happy to see it. I Nice. said I grew up in California in Los Angeles. I Yeah. most of my friends are of Spanish origin, South America, Mexico. I can curse really well in Spanish. I'm just not going to do it on. I'm not going to do it on this program. You say really nice the name of the event, so that's okay. That's But, so much for us. But yeah, no, the Spanish shmup community is amazing, and I'm not just saying that because of the video. I mean, I think you're more active than any other branch that I've seen. It's pretty impressive. ¿Alguien se anima a traducir lo que dijo al comienzo? Porque yo no me animo porque no quiero que aparezca mi nombre después de lo que él dijo. O sea, háganse cargo ustedes. Dale. No, dijo vos no tenés nada que que perder. No tenés nada que perder, Tropi, decilo vos. no, nada más dijo que él es bastante apasionada. Que es a pesar de que es una comunidad pequeña, Nicha, sí. que es una comunidad nicho, más nicho. Pero por nos así comparó decirlo. con la comunidad inglesa, por eso te digo. No sé si escuchaste. No sé Sí, dijo que, o sea, no lo sentí como nada malo, nada más dijo ya que lo sé, somos más apasionados que la comunidad de habla inglesa. La tienen adentro. La tienen adentro. Sí, puta. Nada, o sea, que él disfruta muchísimo, él crece en Los Ángeles, en California, entonces tiene muchísimos amigos hispanohablantes, le llama muchísimo la atención cómo hay tanta movida en la comunidad de los shooters, Claro. y que la mayoría de gente tan apasionada son de habla hispana, mencionó Hauser por dar un ejemplo, aunque él no hace nada. Claro. Y nada, o sea, hay mucha gente produciendo para acercar más a la comunidad y es de habla hispana. Bueno, entonces, tampoco te pase, Tropi, tampoco te pase. A ver, hacémonos de ¡Vamos, papi, los latinos, rico! A ver, vamos a... Antes de hacer la última pregunta, ¿quieren ustedes preguntarle algo directamente? En lo posible no, pero ¿quieren? No tengo ninguna pregunta, hemos hecho todo, man. Vale, no tiene ninguna pregunta, vale. Porque después Hauser pregunta y se me van a 5 minutos la pregunta y la respuesta de 3. No. Dale, Hauser, preguntá que estás con ganas, boludo. Se te ve de acá. Se te ve en la calva una vena acá saliendo, boludo. Dale, boludo, preguntá. Si lo haces corto, mejor, pero dale. How do you see the future of SHMUPS? I see the future of shmups as honestly endless. I think there's always going to be a love for the genre, no matter what, whether it grows big or gets smaller. Every genre fluctuates. And right now we're going through
a growth in that, and that's fantastic. But shooters and platformers are like the two most core types of video games, and that's never going to go away. Um, as long as there's people like everyone here on this podcast and myself who loves the genre, shmups are never going to go anywhere. They don't have to be number one, but they're always going to have a community that loves the games, and the most important thing I think is just to always be inclusive, and just keep bringing people in and keep showing, new people how wonderful the games are and evolving. I mean, that's all there is to it. I expect that when I'm 80 years old, if I'm still alive, knock on wood, Mm. that the community is even bigger and that there's still more games coming out and that I'll still be able to play them. That's what I'm looking forward to. Bien, Ok. sí, traducí la voz, Tropi, que a mí yo estoy teniendo mala conexión por las dudas, si podés. Sí, no, lo que nos dice es que el futuro lo ve, siente Endless, que infinito. siempre va, Dijo sí, endless y me quedé con ese término. sí, es infinito, que lo ve como algo que, exacto, nunca va a terminar, porque igual que las plataformas, eso me llamó la atención, Mm. es el núcleo del gaming, es algo muy básico y sencillo que todos disfrutan, y por eso él espera que de aquí a los 80 años se sigan haciendo juegos para que él los pueda disfrutar más adelante. Ujú. Entonces, nada, eso fue lo que nos dijo. Yo creo que es una buena forma de Dale ir de comer al cerrando. chihuahua, hijo de puta, dale. Ahí está Bobby pidiéndome comida ya. Uy, rico. Bueno, yo creo que es una buena forma de ir cerrando y bueno, nada, no sé si le quieren preguntar. vamos cerrando con... Estoy teniendo una bajada de birra porque la computadora esta va a largar fuego dentro de poco, de 1 hora y media grabando. Ok, Junkie, whatever you want to say to the Spanish community, or because this interview is from you, so I think it's going to be the Shmup community in general. What do you want to say to us? Well, especially for the Spanish community, I think what you're doing is amazing. I hope you keep doing it. And if there's anything that I can do to help, like I'm doing right now, never hesitate to reach out, because, I want to do everything that I can to help grow the community, help grow the genre and everything else. And if you weren't planning on being part of the Super Mata Marcianos Jam, please change your mind, reconsider, help grow it, tell your friends. I'm going to be there to do my best to let everyone know as well. I think it's fantastic and I'm looking forward to it. Muy bien. Thanks, man. Appreciate it. Thank you very much. Lo que dijo fue que, bueno, no... que donen al canal del Gordito del Sabor, muchos PayPal. No dijo eso, ni verga. No le manden ni verga al gordo. Dijo que sigamos haciendo lo que venimos haciendo, ayudando también a la comunidad a que crezca y que apoyen el evento también del Super Mata Marcianos Jam, y que él va a hacer todo lo posible por apoyarnos también, por unirse. Y nada, creo que eso es todo lo que tenemos hasta ahora. No sé si alguien más quiere algo que... Nada, no. We are going to say goodbye. This year we are closing the talk show. This is our last show. We did 2 very top shows with the presence of Junkie in the last show, Mark. So we are going to say goodbye this year for all the English talkers right there, talking community, I mean. We are going to stop right here on this year. Maybe we are going to be back next year. Now our forces, our mind is going to be focused in the Super Mata Marcianos Jam. And so, Junkie, thank you, but really thank you from the deep of my heart. Thank you very much for being here. Thank you very much for contribute for the job that you are making for this for the shmups in general. I love your videos. I think that you are a reference for us, and you have this talk show for any disposition that you need. Let me say this correctly.
you have this talk show for your disposition. You can tell us whatever you want. You can be here anytime if you want to announce something or whatever you need. You have us to make those announcements, or whatever you need. Count with us, okay? Well, I always get a lot of requests for my videos in Spanish, and I wish I could do it, but it's such a huge amount of work. So if there's ever anybody in the Spanish community Okay, that wants to take my videos, that wants to translate them, nice. that wants to, have them post, in Spanish, I mean, it's fine. Like I said, the more people that can see it, I can get it out, the better. I think So I think maybe I can talk to one person to do that. I have one contact to do the translation of your videos. Just give me some time. Maybe I can talk with someone. And yeah, it's a lot of work, and it's something I can do. And if someone wants to do it, I'm happy to oblige. Yeah, of course. I think that I have a Shmup lover that can do it. Okay, nos vamos, despedimos, terminamos. Así que nada, gente, muy feliz de haber estado en este talk show, de haber pertenecido, de haber sido parte. Nos vamos despidiendo, este año lo terminamos, fueron 3 meses y medio de talk shows y la verdad que se siente como un año, fue un trabajo arduo. Espero que lo valoren como tal. Estas entrevistas en inglés son difíciles, pero bueno, nosotros aceptamos el desafío y la cosa es para traerle mejor material a ustedes y que se metan más en la comunidad y bueno, nada, yo me despido y espero o no verlos el año que viene con los nuevos programas. Así que Tropi y Hauser, despídanse como ustedes quieran. Nada, muchísimas gracias a vos, Gordo, por tenerme acá y a toda la comunidad. La verdad es que me ha acercado bastante más a la comunidad de estar acá, de estar en Discord, de estar en Twitch, y la verdad aprecio muchísimo a todos yendo y compartiendo conmigo, hablando mierda, en fin. Igual pueden acercarse a mis redes por aquello de no se sabe lo que viene el otro año. Y en la descripción va a estar todo, como siempre. Sí. Y nada, de antemano agradezco todo el esfuerzo que se ha hecho para mantener el podcast vivo, a Hauser, que ha estado siempre ahí, a Rama también, a vos y a todos los que siempre nos han visto. Y thanks, Junkie, for being here. We're closing out, basically. This is the last show of the year, so we're doing all the closings, and I mean, you know me, has been friends for so many years, and I really appreciate everything you've been doing. I will always support it, and I will try to bring everything to the Spanish community from tremendo you. El cahuete, dale. Appreciate it, buddy. Y nada, y a Hauser, que lo amo, a mi chico migraña, lo amo, mi amor. Vaya, tíreme lechita rico ahí al final. No, pero... No. Cuidado que está la mujer por ahí, boludo. Se va a ponerse loco. No, bueno, la verdad que para mí fue también como una muy linda experiencia poder hacer esto. Creo que se cumplió el objetivo que teníamos para este año del podcast, que era, digamos, tener un lugar donde podamos como empezar a unir todos los fragmentos de una posible comunidad y a ver hasta dónde llegábamos. Y bueno, de poder culminar con este super evento de Matamarcianos va a estar espectacular. La verdad que lo que veo para el año que viene va a ser nada, que crecer, veremos qué formato le damos al talk show, pero bueno, creo que algo más vamos a hacer. Así que bueno, gracias a Rama, que bueno, hoy no pudo estar, el Tropi que se sumó desde el primer día, la verdad que... Con sus cámaras, gracias Tropi, espectacular. la producción. La Y producción bueno, de Tropi sobre todo- top. O sea, esos fondos son de cartones, no tiene ni para una cámara, me va a decir que va a tener para los arcades y las placas. Ese fondo es un cartón, lo mueve y ya no hay La nada. conexión, no llega conexión a la isla. No Así llega que conexión a nada, internet a la bueno isla. gente, nos vamos despidiendo. Thank you very much again, Junkie. See you all there in the Super Mata Marcianos Jam 2. It's going to be so much bigger than the first one. It's going to be so much bigger. We are going to try to be the more professional possible. We are going to try to make a good product to enjoy. So I hope to get all the support, not for me, for the players that are going to be right there playing, making their 1cc and showing the most important thing, showing and spreading the word of the SHMUPS. Okay, so we are going to say goodbye right now. Okay, guys, we are done. Okay, así que nos vamos.
Adiós. Adiós a todo el mundo. Cuídense. Vamos a Nos vemos. Nos vemos. Nos Chau, chi. vemos. Cuídense. Hasta el año que viene o no. Chau.